Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Elizabeth Carvajal Carvajal y ya me conocen, la mayoría de ustedes. Dirijo lo que es el proyecto de consultoría de trabajo y desarrollo social aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Bueno, pues como pueden darse cuenta, esta noche estamos de manteles largos, puesto que no solo vamos a platicar de un día tan fundamental como es el 8 de marzo, expande un poquito más estas actividades a través de las redes sociales y una de ellas es la que vamos a realizar y damos como inaugurada el día de hoy con la personalidad que nos acompaña. Pero bueno, antes de presentar a nuestro especialista, déjenme darles un breve resumen. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, como ustedes ya saben, elige un tema cada año relacionado con los derechos que aún faltan por garantizar para las mujeres o algún tema relacionado con la equidad. Se busca alcanzar y sobre todo abordar aquellas desigualdades que aún están vigentes. Es evidente que la presencia de la mujer en el mundo digital toma cada día fuerza y contundencia. Consultoría de Trabajo y Desarrollo Social es muestra de ello. Además, no solo pretende difundir la disciplina de trabajo social, también acercarnos a diferentes profesiones, disciplinas, con el fin de contribuir en la reducción de la brecha precisamente de género. Ya que, como bien señala la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, pone en manifiesto que el acceso digital impide a las mujeres disfrutar plenamente del potencial de la tecnología. Incluso aborda algo fundamental y señala su infrarrepresentación profesional y académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sigue siendo un importante obstáculo para su participación en la gobernanza y el diseño de la tecnología. Entonces, pues bien, el tema de este año es innovación y tecnología para la igualdad de género. Así que tengo bien presentar en esta apertura a nuestra personalidad. Les voy a comentar un poquito este trayecto profesional. Es el doctor Carlos Alberto Palencia Sarmiento, ingeniero químico por parte de la Universidad Veracruzana. Es maestro en ciencias en ingeniería bioquímica y cuenta con un doctorado en ciencias de los alimentos por parte del Instituto Tecnológico de Veracruz. Su área de trabajo es la investigación y desarrollo de procesos de alimentos. Con esta excelente trayectoria contaremos con sus conocimientos y experiencia con el tema de este diálogo de esta noche, que sobre todo busca aquellas líneas o aquellos puntos en donde podamos converger. Se denomina mitos y realidades de los alimentos en los hogares mexicanos. Doctor, muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por haberme invitado en este conversatorio que tengo con usted. El gusto es mío. Doctor, ya escuchamos, ¿verdad? Esta gran trayectoria que usted, con la que usted cuenta. Y antes de que demos hincapié y marcha y nos aboquemos al tema de la mujer, como toda pregunta que surge al inicio, platíquenos a grandes rasgos de qué trata ingeniería en alimentos, si es tan amable. ¿Cómo no? Bueno, la carrera de ingeniería en alimentos es una carrera muy importante para el desarrollo de todos nosotros, ya que el alimento es una cuestión básica que nosotros vamos a estar teniendo y principalmente el objetivo es aprovechar todos los alimentos. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar los alimentos? Bueno, pues va a depender para qué está diseñado el alimento, y el alimento básicamente está diseñado para nuestro cuerpo tener dos funciones. Una es darle los nutrientes necesarios y otra es satisfacer nuestro apetito. Son dos elementos que son complementarios. Lo ideal sería que fueran de la mano, pero lamentablemente algunas veces no podemos ir de la mano uno con el otro. Por lo tanto, el objetivo del ingeniero en alimentos es aprovechar ese producto, es decir, que no se eche a perder, porque si se echa a perder, pues ya no cumple su objetivo. Eso sería la carrera de ingeniería en alimentos.
Muy interesante porque ya da pie a todas las preguntas que vamos a ir desarrollando. Y si bien usted tiene ya amplio conocimiento respecto a alimentos, quizás se pregunte, bueno, ¿en dónde está esta relación con las mujeres, ¿no? ¿O qué nos va a conectar o qué me conecta a mí con las mujeres? Le platico y le platico a toda nuestra audiencia en esta noche que como trabajadora social puedo compartir que el trabajo social ha sido originado y desarrollado por mujeres a través de toda esta amplia historia. Es decir, la mujer es un elemento innovador. Bajo este contexto, doctor Palencia, surge la siguiente pregunta y atañe mucho al tema de este año, ¿no? ¿Existe infrarrepresentación profesional y académica desde la ingeniería en alimentos? ¿Hay representatividad de la mujer desde su área? Yo Yo diría diría que que hay representatividad de la mujer y no solamente en las carreras de ingeniería en alimentos. Yo le puedo decir que en la época que yo me gradué de licenciatura, de la carrera de de ingeniero químico, mi generación original, pues solamente salió un servidor como hombre y salieron cuatro mujeres. Una carrera de ingenieros químicos que se dijera que es predominante por hombres, realmente no. Fueron mucho más mujeres las que salieron y en los semestres avanzados siguen siendo las mujeres. Les puedo decir que actualmente en varias disciplinas de ingeniería estamos afortunadamente trabajando con mujeres. Entonces, ellos tienen una buena representación, tienen mucho potencial y tienen mucho por desarrollar. Es cierto, son circunstancias diferentes, son características diferentes, pero yo creo que la mujer desde hace 20 años está lista para tomar el mando de muchas cosas, solamente es que se decidan, que trabajen un poco más en equipo y probablemente que modifiquemos algunos pensamientos que no nos convienen mucho, pero si podemos hacer esos cambios, yo creo que van por un excelente camino y yo diría que ya nos han rebasado en muchos ámbitos. Fíjese qué importante es esto y sobre todo que nuestras mujeres mexicanas, incluso aquellas que nos están escuchando y que traspasan las fronteras de nuestro país, México, es ya empezar a quitar ese mito, ¿no? Porque años atrás era conocido que solo la ingeniería era para los hombres. Entonces, a través de su experiencia, ya estamos quitando esos mitos y esas creencias tan arraigadas, ¿no? Es decir, la presencia de las mujeres antes era menor en su área, sin embargo, pues bueno, como usted comenta, hoy cada vez son más las mujeres que eligen alguna de sus ramas de estudio, por ejemplo, y que sin duda demuestran que el género no constituye ningún determinante para ejercer una profesión. ¿Cuál es la demanda de su especialidad respecto a las mujeres en México? Un porcentaje, un número que usted nos pueda dar, alguna cifra, doctor, si es tan amable. Ok, bueno, la demanda en sí ya no tiene que ver con el género, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor porque nuestra carrera es una carrera muy amplia y puede tener un montonal de aspectos desde el área microbiológica, control de calidad, procesos. Entonces, la verdad es que aquí solamente interesa que sean buenos ingenieros o ingenieras, si los queremos llamar así. Y la verdad es que no importa si es hombre o mujer, lo que sí le puedo decir es que actualmente mis estudiantes son 60%, 70% mujeres y el resto son hombres. Entonces, hay una gran demanda sobre cada uno de estos ámbitos. Tienen unas facilidades, tienen unas capacidades muy interesantes, muy importantes y lo que siempre he dicho es, ya están en ese punto, solamente se la deben de creer y sin lugar a dudas van a volar mucho más alto que nosotros. Tiene mucha razón porque incluso desde nuestra propia profesión nos damos cuenta que muchos colegas a veces no se la creen, como se dice, no creemos en nosotros mismos y sin embargo, pues bueno, aquí como se dice, ¿no? Ya la demanda no
tiene que ver nada ya con el género, ¿no? Un punto más a nuestro favor para esta noche y del tema, ¿no? Del cual estamos hablando. Doctor, fíjese que, pues bueno, encontré una información que es muy interesante. Usted me hará favor de complementar. La información parte del índice de desperdicios de alimentos para el año 2021, en donde se publica o lo publica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero hay algo muy relevante. En el 2019 se estimó un desperdicio de alimentos de 931 millones de toneladas, pero ¿qué creen todos ustedes? ¿Qué cree usted, doctor? Fíjese bien. De los cuales el 61% provino de hogares, el 26% del servicio de alimentos y 13% pues nos hace pensar precisamente qué está pasando en los hogares de México. Y de alguna forma, quienes se involucran actualmente en esta actividad cotidiana de manipular alimentos en los hogares, de servir 3 comidas al día, si bien son las mujeres, que aquí no, también aclaro, ¿no? Porque es importante hacer y recalcar lo siguiente, no solo las mujeres, también los hombres ya participan en estas actividades, pero bueno, retomando el significado del 8 de marzo, pues hay mujeres que están a cargo precisamente de este manejo de alimentos, ¿sí? Con esto no quiero decir ni culpar, porque esto es también algo muy importante que se deba a que las mujeres estén desperdiciando este alimento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este es algo que sí quería yo abordarlo para que podamos aterrizar. ¿Cómo nosotros, nosotras como mujeres, quienes estamos a cargo del núcleo familiar, en donde estamos aportando estos alimentos en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso hay hogares que utilizan, ¿no? Estas colaciones entre comida. ¿Cómo poder bajar o reducir este índice de desperdicios en alimentos? ¿Cómo podemos nosotros evitar este desperdicio desde nuestros hogares? Ok, es una tarea muy interesante y aquí sí no tiene nada que ver con el género. Yo creo que vivimos en un país donde afortunadamente no sufrimos de hambre. Podemos escuchar eh, muchas historias, muchas cuestiones, pero realmente, afortunadamente, nuestro país nos ha dejado sin comer de una u otra forma entre las personas, por el lugar donde estamos, que podemos nosotros recurrir a los alimentos. Sin embargo, obviamente comparándonos con países, por ejemplo, de África, donde ahí sí están carentes de alimentos, el desperdicio de los alimentos es algo a nivel mundial, no solamente a nivel nacional y a nivel de las mujeres, porque si le dijeran que aproximadamente el 50% del alimento producido en el mundo no se aprovecha, es algo aterrador, porque en otros países, pues sí, ahí sí se quedan sin comer, y eso nos lleva a nosotros a tomar unas decisiones a lo mejor no tan adecuadas. ¿Por qué? Porque como no hemos sufrido de carestía de alimentos, pues créanme que no lo valoramos. No valoramos todo el alimento que nosotros tenemos y es muy fácil dejar el alimento, desaprovechar ese alimento y como usted dijo, puede llegar hasta un 50, un 60% el desperdicio. Nuestras casas son una buena eh, formas de que nosotros podamos identificar la cantidad de alimentos que nosotros vamos a estar desapareciendo. Aquí es donde entra el ingeniero en alimentos. Es algo muy interesante los alimentos porque todo lo bueno que pasa se lo echamos a los alimentos, pero todo lo malo que pasa también se los echamos a los alimentos. Entonces, queremos alimentos casi milagrosos, queremos alimentos que no nos hagan daño, que sepan bien, que huelan bien, que se vean bien. Y ahora, última vez estamos diciendo, pues además de que me ayuda a adelgazar o a bajar los niveles de azúcar, y nos podemos hacer un montonal de cosas y sobre todo
que sea barato, que me demore más, etcétera, etcétera, etcétera. La importancia del ingeniero en los alimentos es aprovechar todos estos tipos de alimentos. Pero yo creo que lo principal que nos está afectando en el desperdicio de los alimentos es algo que no estamos acostumbrados como mexicanos a hacer, en llevar un registro, en llevar un control, en poder hacer una planificación de realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Claro, somos personas humanas y eso todavía se nos van a complicar mucho porque al ser humanos tenemos muchas emociones y entonces esas emociones también van a afectar los requerimientos que nosotros vamos a estar teniendo. Si estoy triste, si estoy enojado, si estoy contento, si estoy ansioso, voy a empezar a requerir más ciertas cantidades de algunos alimentos y esto me puede llevar un poquito a no cumplir con mi planeación. Sin embargo, yo creo que el planear qué es lo que vamos nosotros a comer, qué necesitamos nosotros comer, y eso también es con información, porque bueno, a lo mejor me adelanto un poquito, pero siempre hemos hablado de que hay alimentos que nos hacen daño o alimentos que nos hacen bien, y eso realmente es un mito, porque el alimento ahí está y no hay alimentos ni malos ni hay alimentos buenos. Hay alimentos que nos sirven para una cosa o que nos pueden llegar a servir para la otra cosa, o alimentos que me van a demorar cierto tiempo y me van a aportar ciertas cantidades, ciertas propiedades, ciertos nutrientes, etc. Y entonces ya es responsabilidad de nosotros como personas, como individuos, que nosotros tomemos esos alimentos para poder realizar las cosas de manera adecuada. Y entonces sí tenemos que hacer una planeación, obviamente tenemos que conocernos, probablemente tenemos que tener ayuda para poder saber qué tipo de alimentos nosotros pudiéramos comer, las cantidades adecuadas, entre un montonal de cosas. Qué cosas tan importantes nos está comentando, porque yo también estoy a favor de que, si bien a veces las mujeres son las que estamos más involucradas en la manipulación de los alimentos en los hogares, también hay que recalcar que ya estamos viviendo tiempos muy vertiginosos, en donde nuestros tiempos, incluso si tocamos aquellos hogares en donde nada más está la jefa de familia y tiene que salir a trabajar y cumple con diferentes roles, y aquí es en donde también digo, hay que quitarnos muchas culpas como mujeres, porque de repente vamos al trabajo, salen, llegamos a casa, vemos que ya no nos dio tiempo de cocinar, guisar, y precisamente están ahí los alimentos, ¿no? Aquí el llamado es para aquellos otros integrantes, como los hijos, el esposo, la abuelita o alguien que nos esté apoyando más allá, ¿no? Porque muchas veces las mujeres estamos en estos tiempos tan apretados, en donde también, como usted menciona, a veces ni ellas mismas pueden atenderse, ¿no? Por prioridades, en donde es importante precisamente lo que usted toca, la planeación, ese registro, el control, incluso lo que usted comentaba, ¿por qué compro? ¿Para qué lo compro? Entonces, pues bueno, es aquí, ¿no? El llamado tanto por parte de su área, su especialidad, y también como gremio de trabajo social, cuando nosotros atendemos casos, eh, nos damos cuenta que también afecta el tipo de alimentación en esas emociones, en ese control emocional, pero es un tema un poquito más amplio. Doctor, vamos a continuar con estos mitos, ¿no? Y con estas dudas que a veces nos surgen. Por educación, digo, hay veces, no sé, usted nos va a compartir, muchas veces yo he observado, ¿no? Que estoy en el súper, veo, incluso dos, tres veces también me ha pasado, ¿sí? Hay que reconocerlo. Cuando estamos comprando frutas y verduras, siempre buscamos la fruta que esté más bonita, más estética a la vista y al tacto sobre todo, porque pues bueno, siempre vamos, ¿no? Con esto de los sentidos. Pero en muchas ocasiones, por un raspón que tenga la verdura, por un golpe, ya no consumimos esa verdura o fruta, incluso se menciona y se dice, ¿no? Esa está fea, ya, la dejamos a un lado. En este sentido, yo creo que es parte fundamental del no desperdicio. ¿Usted qué nos podría recomendar en este tema, en este punto?
Ok, bueno, aquí va a ser muy interesante porque hay los frutos y todos estos. Les voy a comentar que nuestro país es un gran productor de algunos frutos, algunas verduras, muchos productos del campo que mandamos a exportar. Y realmente los alimentos o los productos que nosotros tenemos a nuestra disposición, créanme que no son para nada los que nosotros mandamos a exportaciones, literalmente a veces lo que ya no quieren ellos ir. ¿Por qué? Porque si aquí decimos de que por una pequeña golpe ya no lo queremos, bueno, allá no lo podemos mandar si no cumplen unos requerimientos, unos tamaños, algunas cuestiones o unas características muy específicas. Eso no quiere decir que un alimento no sirva. Bueno, y venimos aquí diciendo que va a depender para qué queramos nosotros ese alimento, ¿de acuerdo? A lo mejor tiene un pequeño golpe, pues solamente lo podemos nosotros quitar y nos lo podemos comer sin ningún problema. Hay cuestiones que podemos hacer, a lo mejor si el jitomate ya está muy maduro o está muy golpeado, a lo mejor no lo podemos comer en rebanadas porque a lo mejor tampoco es agradable, porque es lo que les decía. Tiene que ser agradable el alimento para nosotros, si no, no nos los comemos. Sin embargo, si ese tomate lo quiero yo hacer para una salsa, para un puré, realmente ya no lo vamos nosotros a poder ver. Entonces, esa es una parte muy importante, que nosotros necesitamos tener cultura para poder saber qué está bien, qué está mal. ¿De acuerdo? Los alimentos ahí están. Obviamente necesitamos tener unas ciertas cuidados en algunos de ellos, pero necesitamos conocer un poquito, con un poquito que nosotros podamos conocer de estos alimentos y sobre todo que todos los alimentos que nosotros tenemos o encontramos en algún centro de venta, ténganlo por seguro que ya pasó por las manos de un proceso de alimento. Cuando estamos hablando de procesos, por ejemplo, hay mucha gente que nos dice, ay, es que los alimentos procesados son malos. Pues si le dijera que el proceso es un cambio y el hecho de que yo corte una manzana del árbol y la meta a una caja, ya es un proceso. Ya le estoy embalando, ya le estoy lavando, ya le estoy desinfectando. Y con ese pequeño cambio yo le estoy protegiendo, le estoy alargando, le estoy cambiando algo. Aquí es muy importante preguntarnos dos cosas. La primera es, ¿para qué quiero ese alimento? Y la segunda, ¿cuánto tiempo necesito que me demore ese alimento? Si yo respondo a esas dos pequeñas preguntas, voy a tener muchas opciones de poder comprar, poder decidir entre qué quiero, qué deseo o qué puedo comprar, porque es otra cuestión, la cuestión económica. Entonces, yo creo que lo importante es para qué lo quiero y cuánto quiero que me demore. Y ser realista, porque algunas veces queremos que un alimento nos demore 2 meses. Y realmente, si usted me dice, ¿se puede hacer que un alimento demore 2 meses? Yo le diría, sí, sí podemos sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Es lo adecuado? Sí, si yo quiero que me demore 2 meses. ¿De acuerdo? Si ese alimento lo van a comer al tercer día, pues realmente no tengo yo que hacer que ese alimento demore dos meses, sino que nada más me demore a lo mejor una semana. ¿Hay un cambio en eso? Sí, hay un cambio muy radical en todo eso. Ahorita viene a mi mente precisamente lo que usted nos acaba de aportar, algo que quizás a lo mejor es algo chistoso, pero sí, es muy importante planificación, puesto que llegamos a encontrar muchas veces que en los mismos refrigeradores de los hogares se descomponen los alimentos, ¿no? Por tiempo, porque no se consumen. Ya vemos de repente al chayote que va germinando, a la papa que ya está germinando y las tortillas por ahí ya todas con un hongo. Y entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y es muy importante que desde el núcleo familiar que también las mujeres pasen esta indicación, estas recomendaciones, esta información
a sus hijos, a su esposo, a todo el resto de la familia, para que también tomen conciencia que no podemos caer en esa situación de dejar desperdiciar los productos, las frutas, las verduras en el propio refrigerador, ¿no? No sé si usted también ha observado esta situación. Sí, como no, pues es algo que vivimos a diario y es algo pues muy interesante porque, híjole, necesitamos cultura y ahí creo que es donde entran y entramos todos, porque no solamente somos nosotros, sino que entramos todo en el área de educación, de poder decidir, saber qué vamos a comer, cómo lo podemos comer y qué debemos de comer. Eh, Nuestro país lamentablemente sufre un grave problema de obesidad, por ejemplo, y culpable los alimentos, las papas, los refrescos, los dulces, las galletas, ellos son los culpables de todo esto, cuando realmente no, los alimentos ahí están, les dije, los alimentos no son buenos, no son malos, simple y sencillamente nosotros no somos capaces de poder comer lo necesario, lo adecuado. ¿Por qué? Bueno, ahí sí podemos meternos en un montonal de cuestionamientos que ustedes, los trabajadores sociales, deberían de estar enfocados en esta parte de poder conocer, cuidar, podríamos hacer un excelente equipo de trabajo entre todas las áreas que involucramos, porque realmente es un trabajo en conjunto, pero ahí viene, somos seres humanos, a veces no queremos ayudar, algunas veces no, mi profesión es más importante que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la parte que debemos de educarnos, debemos educarnos en la casa, simple y sencillamente ustedes pueden saber. Y los invito a que vean, si ustedes se compren un kilo de jamón, cuando está el kilo de jamón entero, todo el mundo lo cuida, todo el mundo lo guarda, lo mete en su bolsita, lo cierra. Pero a medida que ese kilo de jamón va a empezar a disminuir, ya queda un cuarto, lo agarramos y lo botamos a él. Ya no lo cerramos, ya no lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Específicamente, por ejemplo, en nuestro refrigerador tenemos 10, 20, 30 alimentos totalmente diferentes. Cada uno de esos alimentos tiene una cadena para que podamos nosotros conservar ese alimento. Y eso es algo muy interesante porque si nosotros rompemos esa época de almacenamiento y lo metemos después, podemos surgir algunos problemas, por ejemplo, algunos crecimientos de microorganismos. Y si lo tengo en una fruta, pues como está mal empacada, mal guardada, se nos puede ir por una contaminación cruzada a otro alimento y entonces vamos a tener un verdadero relajo. Y al final le vamos a quitar la culpa a los alimentos y realmente no la tenemos. Por ejemplo, todos los alimentos procesados que ustedes puedan notar, van a ver que tienen unos códigos, van a tener un lote, van a tener una identificación donde nosotros como procesadores de alimentos, vamos a saber y podemos darle un seguimiento. Yo puedo decir, este producto lo voy a mandar por esta ruta, va a ir a estos súperes y van a realizar. Además, cuando nosotros hacemos producción de alimentos ya a nivel industrial, nosotros nos tenemos que quedar con unas muestras y darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque los almacenamos como ustedes la almacenarían y si en un momento dado yo veo un producto que esté presentando algunos problemas, el que sea, la industria alimentaria tiene la obligación de recoger todo ese producto. Y si nosotros podemos saber exactamente hacia dónde se fue, podemos nosotros recoger toda esta información. Entonces tenemos una metodología, tenemos una gestión muy importante en la industria alimentaria, tenemos un sistema de control de calidad muy bueno, que es algo que sí debemos nosotros de exigir, y a lo mejor tendríamos que pasar esa información a nuestra casa. A lo mejor como ingenieros en alimentos nos hace falta difundir más eso, poder difundir eh, estos alimentos, lo debemos almacenar de esta forma. A lo mejor necesitamos empaques, a lo mejor necesitamos eh, utensilios para poder almacenar ese tipo de productos
y a lo mejor así podemos evitar el desperdicio de alimentos. Pues, Es una es una opción que opción se que me se me ocurre ocurre ahorita. ahorita y que, perdón, lo podemos nosotros trabajar. Totalmente de acuerdo, doctor Valencia. Realmente de esto se trata, ¿no? Estas participaciones, de tomar conciencia que debemos de dejar los egos, ¿no? Profesionales a un lado y que totalmente también coincido con usted en donde los trabajadores sociales podemos implementar educación social, proyectos comunitarios, proyectos en las escuelas, para que nosotros generemos esa toma de conciencia desde los alumnos, desde los hijos, para que tenga un impacto, ¿no? A favor y en apoyo de las mujeres, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, doctor, permítame.